Pocas personas se atreven a enfrentar este tema de frente, pero la verdad es que millones viven engañados acerca de quién fue realmente Satanás y qué lo llevó a su caída. Muchos imaginan que siempre fue un enemigo de las tinieblas, cuando en realidad la Biblia muestra que su historia comenzó de manera gloriosa. Y aquí está la polémica: no cayó porque era débil, sino precisamente porque era demasiado fuerte a los ojos de muchos. Ese detalle lo cambia todo. Lo que derribó a un ángel lleno de belleza y sabiduría es el mismo peligro que ronda silenciosamente la vida de cualquier persona hoy. Parece contradictorio, pero no es la debilidad la que destruye, sino el orgullo que se instala cuando alguien cree que ya no necesita de Dios. Y aquí está la clave que nadie te contó: aquello que llevó a Satanás a apartarse de la presencia del Creador sigue siendo el mismo veneno que puede robar tu fe, secar tu oración, debilitar tu alabanza e incluso silenciar tu adoración. Pero calma, porque hay una salida, y la respuesta ya fue revelada en Jesús. Solo que antes de mostrar ese camino, necesitas entender lo que realmente ocurrió en el cielo, el secreto detrás de esa rebelión cósmica, y cómo esa batalla continúa influyendo en tu vida cada día sin que lo percibas. Por eso, si quieres descubrir verdades que abrirán tus ojos, fortalecerán tu fe y te prepararán para vencer batallas espirituales que tal vez ni siquiera sepas que ya estás enfrentando, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Aprovecha ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí recibirás enseñanzas que no solo explican la Biblia, sino que muestran cómo aplicar cada principio en la práctica. Y puedes estar seguro, a partir de hoy, tu forma de ver a Dios, a Jesús e incluso al enemigo espiritual nunca más será la misma. Era imposible mirar a Lucifer y no quedar impresionado. La Biblia describe que estaba adornado con piedras preciosas, brillando como un reflejo de la gloria de Dios, y no había quien se comparara con su belleza. Imagina un ser tan espléndido que su propia apariencia se convertía en un himno vivo, una adoración en movimiento, reflejando la perfección del Creador. No era simplemente uno más entre los ángeles, sino un querubín protector, colocado en posición de honor, con autoridad y responsabilidad. El Espíritu Santo revela que su sabiduría era extraordinaria, una inteligencia celestial capaz de inspirar incluso a los más fuertes. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces las personas miran talentos, dones o posiciones elevadas y creen que eso es señal de invencibilidad? Pero aquí está el detalle: incluso alguien con tanto esplendor puede perder el rumbo cuando olvida que todo viene de Dios. Es como un músico que domina su instrumento, pero olvida que la música verdadera solo tiene vida cuando se entrega en adoración, no en vanidad. Si alguien en esa época hubiera mirado a Lucifer, seguramente habría dicho: este es un ejemplo perfecto de la creación de Dios. Él era, en esencia, una manifestación de alabanza celestial. Su papel era guardar la gloria, reflejar la luz, y sobre todo, estar en alianza con el Señor. Lo más fascinante es que, antes de la caída, su función estaba ligada a aquello que hasta hoy nos conecta con el Padre, la adoración sincera. La Biblia muestra que caminaba entre piedras de fuego, un símbolo de acceso directo a la presencia santa, algo que nos recuerda cómo la oración y la alabanza son llaves que nos acercan al Creador. Ahora, detente y piensa: ¿cuántas veces has visto personas brillando en sus áreas, en el trabajo, en la familia, en los ministerios, y aún así corriendo el riesgo de olvidar que todo brillo solo se sostiene por la fe? Es como ese atleta que conquista medallas, pero que si no tiene disciplina y propósito, puede terminar en ruinas. Lo mismo ocurre espiritualmente: sin la dirección de Dios, ningún talento se sostiene. Por eso, mirar el origen de Lucifer es casi como sostener un espejo delante de la humanidad. Su historia nos recuerda que no es la posición la que garantiza seguridad, sino la fidelidad al Creador. Estuvo revestido de gloria, sí, pero esa gloria era prestada, dada por Dios. Eso nos enseña algo práctico: no importa cuán alto alguien esté, cuán reconocido sea, o cuántos aplausos reciba, la base necesita estar firmada en Jesús. Porque cuando el corazón se distancia de la oración, de la alabanza y de la adoración genuina, la caída puede ser cuestión de tiempo. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Mira a líderes, artistas o empresarios que llegaron a la cima, pero lo perdieron todo por olvidar principios básicos de humildad y gratitud. De la misma manera, espiritualmente, la persona puede incluso asistir a iglesias, conocer la Biblia, cantar con voz hermosa en la alabanza, pero si el corazón no está alineado con Dios, el riesgo es el mismo que el de Lucifer. Y es justamente aquí donde la narrativa nos prepara para entender cómo algo tan magnífico terminó corrompido por el orgullo.
El orgullo es un enemigo silencioso. No llega golpeando la puerta de manera escandalosa, sino que se infiltra como una sombra discreta, hasta dominar el corazón. Fue exactamente lo que sucedió con Lucifer. La Biblia muestra que, en cierto momento, no quiso solo reflejar la gloria de Dios, deseó ser el mismo Dios. Mira la sutileza, primero admiraba el brillo que venía del Creador, después comenzó a pensar que ese brillo era suyo, y al final creyó que podía sentarse en el trono. Ese es el veneno de la soberbia, transforma dones en vanidad, posiciones en ídolos, talentos en motivos de caída. Y hoy no es diferente, porque el orgullo sigue destruyendo a quienes confían más en sí mismos que en Jesús. ¿Quieres ver un ejemplo práctico? ¿Cuántos profesionales logran éxito en el trabajo, pero en lugar de usarlo como testimonio, comienzan a sentirse autosuficientes y dejan de orar, de leer la Biblia, de dar gloria a Dios? Es ahí donde la soberbia los atrapa, así como atrapó a Lucifer. El orgullo tiene poder para cegar. Lucifer olvidó que su gloria venía del Creador. Olvidó que toda sabiduría, toda alabanza, toda adoración e incluso su función como querubín estaban bajo la orden divina. El Espíritu Santo nos alerta constantemente sobre esto: cuando el corazón se llena de vanidad, la caída se vuelve inevitable. Observa cómo la soberbia también actúa en las relaciones humanas. ¿Quién no ha visto a alguien perder una amistad, un matrimonio o incluso la confianza de la familia por no querer reconocer un error? Es casi automático, el orgullo hace que la persona piense no necesito cambiar, cuando en realidad el mismo Jesús nos enseña humildad incluso en el acto de lavar los pies de los discípulos. Si el Hijo de Dios, dueño de todo poder, no se avergonzó de servir, ¿cómo alguien puede creer que está por encima de la humildad? El orgullo es traicionero porque da una sensación de fuerza, pero en la práctica destruye la fe e impide que los milagros sucedan. Ahora piensa en algo aplicable, como vencer el orgullo en el día a día. Un camino simple es cultivar hábitos de gratitud. Cuando alguien recibe un elogio, en lugar de pensar soy increíble, puede responder en oración: gracias, Señor, porque todo viene de ti. Otro ejercicio práctico es buscar situaciones de servicio, donde la persona elige servir sin esperar reconocimiento, ya sea ayudando en casa, apoyando a alguien en el trabajo, o participando en la alabanza de la iglesia con un corazón sincero. El orgullo muere cuando la oración nace, porque ella coloca el corazón en el lugar correcto, delante de Dios. Y aquí está la gran lección: si Lucifer hubiera recordado que toda gloria era prestada, quizás su historia sería diferente. Pero como rechazó la humildad, terminó convirtiéndose en lo que nunca imaginó, un enemigo del mismo Creador. Y es justamente ese resultado terrible, esa consecuencia inevitable, lo que nos hace comprender el peso de su caída. Cuando Lucifer decidió rebelarse, la consecuencia no se limitó al cielo, fue como una piedra lanzada a un lago, generando ondas que se extendieron por la eternidad. La Biblia nos muestra que dejó de ser un querubín de luz para convertirse en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. El impacto fue cósmico. No hablamos solo de una historia antigua, sino de algo que moldea la vida de las personas hasta hoy. Piensa conmigo, cuando alguien decide apartarse de la presencia de Dios, esa elección no afecta solo a sí mismo, sino también a la familia, los amigos e incluso a las generaciones futuras. Fue exactamente lo que ocurrió. La caída de Lucifer abrió las puertas a una batalla espiritual que atraviesa la historia. Desde el Edén, vemos cómo su rebelión intenta arruinar la fe, impedir la oración, apagar la alabanza y desviar la adoración que pertenece únicamente a Dios. Y aquí está la realidad: cada vez que alguien cede a la mentira del enemigo, esa guerra se repite en escala personal. Las consecuencias de la caída revelan un principio espiritual poderoso: toda decisión da frutos. Cuando Lucifer se rebeló, perdió su posición, su honra y su identidad en Dios. No solo cayó, sino que arrastró consigo a ángeles que también se dejaron seducir por el mismo orgullo. Eso nos muestra que el pecado nunca camina solo, siempre arrastra a alguien más. Por eso Jesús nos alerta tanto en la Biblia sobre velar y orar. Una vida sin vigilancia espiritual abre espacio a la influencia de este adversario. ¿Quieres ejemplos prácticos hoy? Observa cómo tantas familias se dividen por pequeñas semillas de orgullo, cómo comunidades se debilitan cuando dejan de lado la adoración genuina, o cómo tantas personas que podrían vivir milagros terminan desistiendo de la fe porque escucharon la voz equivocada.
El Espíritu Santo, sin embargo, sigue llamándonos a la conciencia. La caída de Lucifer es una advertencia eterna de que apartarse de la voluntad de Dios siempre tendrá un precio mayor de lo que imaginamos. Pero, al mismo tiempo que esa caída trajo guerra espiritual, también abrió espacio para que el plan de redención fuera revelado en Cristo. Y aquí está la belleza escondida en la tragedia: mientras Satanás trabaja para engañar y destruir, Jesús vino para dar vida en abundancia. Es decir, el mismo enemigo que un día caminó entre piedras de fuego ahora se convierte en símbolo de lo que debemos rechazar cada día. Si él cayó por falta de humildad, nosotros nos levantamos por medio de la oración. Si perdió por el orgullo, nosotros vencemos con la adoración. Si se apartó de la presencia, nosotros nos acercamos a Dios por el louvor y la fe. Por eso la Biblia no solo narra la rebelión, sino que también nos muestra el camino para vencerla: permanecer firmes en Cristo. Ahora bien, si el error de Lucifer trajo tinieblas, ¿será que existe un secreto mayor detrás de su caída, algo que aún necesitamos comprender profundamente para no repetir los mismos pasos? Ahora que entendiste lo que realmente pasó con Lucifer, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque no basta con saber que el orgullo derribó al enemigo, si sigue siendo la trampa que puede derribar a cualquiera de nosotros. La Biblia no fue escrita para ser un libro de curiosidades, sino un manual de vida. Así que reflexiona conmigo: ¿en qué áreas de tu vida el orgullo ha intentado hablar más fuerte que la oración? ¿Será que has dejado de doblar tus rodillas delante de Dios porque crees que puedes resolverlo todo solo? ¿O tal vez has dejado de dar alabanza y adoración al Señor porque piensas que tus logros son fruto únicamente de tu esfuerzo? Estas preguntas son provocadoras a propósito, porque solo así despertamos a la realidad espiritual. Y aquí está el desafío: aplicar este conocimiento. No se trata de ver un vídeo y luego seguir la vida normalmente, sino de decidir cambiar actitudes prácticas. ¿Qué tal separar todos los días unos minutos para agradecer a Dios en oración, incluso cuando parezca que no hay motivos aparentes? O transformar momentos comunes en oportunidades de adoración, como cantar himnos en el coche, en el trabajo o incluso durante tareas simples en casa. Pequeñas actitudes alimentan una fe que crece lo suficiente como para resistir al enemigo. Porque la verdad es clara: si fue el orgullo lo que derribó a Satanás, será la humildad delante de Jesús lo que nos mantendrá de pie. Y yo te pregunto: ¿estás dispuesto a vivir diferente, a vigilar tus actitudes, a entregar el corazón por completo al Espíritu Santo? ¿Estás preparado para experimentar milagros que solo suceden cuando alguien decide renunciar al ego y rendirse a la voluntad de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces ya sabes el próximo paso: suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue caminando con nosotros. Aquí recibirás mensajes que fortalecerán tu fe, abrirán tus ojos y te conducirán cada vez más a la presencia del Padre. Porque esta batalla es real, pero en Cristo ya tenemos la victoria.